una pregunta que dice así: ¿quién no está pasando por una aflicción? ¿Quién no se encuentra pasando por una tribulación? ¿Quién no se encuentra pasando por una prueba? Primera de Pedro lo declara así. Y no, Primera de Pedro 4:12. Amados, no os ha sobrevenido, no te sorprendas del fuego de prueba que ha venido sobre ti, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice el Señor en esta mañana que no te sorprendas por la prueba que estás pasando o por la prueba que vendrá sobre tu vida, como si una cosa extraña llegara y te sacara de tus cabales. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, somos libres del pecado, el que producía en nosotros una serie de problemas que nos impedían ser felices. Por ejemplo, varones destruidos por los vicios, por los adulterios, por las fornicaciones, nuestra autoestima, nuestra economía, las relaciones personales, todo lo que era un desastre comenzó a tener vida por la palabra del Señor. Y nos pusimos contentos y salimos súper contentos de la iglesia porque recibimos al Señor. Y se rompen las cadenas y somos libres del pecado. Y parece, pero cuando vemos que la vida está llena de dificultades, aquella fe inicial se debilita y en algunos muere, según la parábola del sembrador. Dice esta escritura que cuando vienen las aflicciones y las pruebas a la vida de los cristianos, la fe se debilita. Entonces la perspectiva que ellos tenían de un Dios no es el Dios que ellos querían. Por eso muchos vienen al Señor enfermos con dificultades y reciben la bendición. Pero después se van y nunca regresan porque no son agradecidos. Eso pasa. El cristianismo no es una bola de cristal donde se resuelven todos los problemas. El Señor dijo: venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Nunca el Señor dijo que no tendríamos adversidades y dificultades. Nunca Él habló sobre eso. También dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Sino no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Él nos venía instruyendo y enseñando de que íbamos a pasar muchas adversidades y que íbamos a tener pruebas y que íbamos a pasar por tribulaciones. Él sabía que íbamos a tener muchas aflicciones. Dice la Escritura: las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas los librará Jehová. Pablo escribió
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos está diciendo que las aflicciones presentes de este momento que estás viviendo, de que vas a vivir, quiere decir que en mí tiene que haber un sentir de que por muchas aflicciones yo puedo pasar. Todos los sufrimientos de este mundo, enfermedad, dolor, miseria, desilusión, pobreza, maltrato, tristeza, persecución y dificultades de toda clase deben considerarse insignificantes cuando se comparan con la bendición, los privilegios y la gloria que se le dan al creyente fiel en el mundo venidero. Por eso le decía a usted ahorita que cuando uno comienza a orar, si comienza primero a decir las cosas buenas que te ha hecho el Señor, y tú comienzas a decir gracias, Señor, por la vida que me has dado. Gracias, y gracias, y gracias. Cuando llega al final de esa oración, puedes estar una hora hablando. Y ya cuando le vas a decir tu problema y tu necesidad al Señor, quizás ya no tengas ni deseo de decírsela. Beneficio de las aflicciones. Y ahora este hombre me va a hablar a mí de beneficio de una aflicción. Como si yo estoy enfermo, tú me vas a decir a mí que yo tengo un beneficio en la enfermedad. Como si yo estoy pasando una necesidad como en Cuba de tanta miseria. Este hombre me va a hablar a mí ahora de beneficios. Pues según la Escritura hay beneficios. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Ahí está la clave de muchos de nosotros, que nos dedicamos mucho tiempo a mirar las cosas que se ven. Y los cristianos tenemos que preocuparnos por las cosas que no se ven. El Señor en una ocasión dijo, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el ladrón no roba. Pero nosotros queremos hacer los tesoros en la tierra, donde el ladrón mina y hurta y acaba con nosotros. Estamos mal enfocados en las cosas del Señor. Romanos 5:35. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. La tribulación trae paciencia. Hay que esperar que el Señor me saque del bache. Hay que esperar que el Señor me saque del problema. Hay que esperar que el Señor supla. Hay que esperar que el Señor abra las puertas que se van a abrir. ¿Por qué tenemos que estar atribulados con una necesidad que es de mañana? El Señor decía que cada día tiene su propio mal. Bástala cada día con su propio mal. No nos preocupemos por mañana ni por el mes que viene. El Señor no te ha sustentado hasta hoy. Yo le digo a los hermanos en Cuba, se ha quedado algunos sin comer.
Dice la Escritura que no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Venga la situación que venga, el Señor te sustentará. Las aflicciones nos enseñan a depender de Dios a través de la oración. Las aflicciones nos libran del orgullo. Pablo dijo que Dios le dio un aguijón para que no se envaneciera. Las aflicciones nos hacen más compasivos y misericordiosos. A veces cuando estamos pasando una necesidad, nos volvemos más compasivos y más misericordiosos. Mientras que no hay necesidad, nunca ni lo sientes. No sabes que eso te puede pasar un día a ti. Pasas por el lado de la necesidad y ni la miras. Pero un día va a tocar a tu puerta y va a ser para eso. Las aflicciones nos recuerdan la brevedad de esta vida y nos hacen anhelar el cielo donde reside nuestro tesoro. Las aflicciones son oportunidades para que Cristo muestre su poder en nosotros. Si tú estás enfermo y oras a Dios y ves que la mano bendita del Señor fue puesta en ti, tú sales diciendo aleluya, gritando, brincando. Y entonces, ¿para qué vino esa aflicción a ti? Para glorificar el nombre del Señor. Para que los demás lo vean. Para que tú se lo cuentes a los demás que hizo el Señor contigo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Veamos algunos ejemplos de hombres que fueron afligidos en la Biblia. Job. La aflicción fue tan grande que su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérate. Y él le dijo, Dios dio y Dios quitó. Bendito el nombre de Jehová. Hoy tienes muchas cosas. Mañana viene un terremoto y te quedaste sin nada. O viene un tornado de esos que pasan por allá por Oklahoma y te quedaste sin nada. ¿Y qué vas a decir esa hora? Porque eso llega de repente, eso llega una cosa, te llega de pronto, sin aviso. Puede venir un terremoto en cualquier momento, puede venir un ciclón en cualquier momento. Y hay que estar preparado para quedarte sin nada. Porque a cualquiera le pasa eso. José, un hombre de una conducta intachable, maltratado y vendido por sus propios hermanos. Qué traición, qué dolor. Pero vamos a ver qué dijo este hombre en medio de su aflicción. Le dijo a sus hermanos, yo soy José, su hermano el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, no os pese de haberme vendido acá, porque para perseverancia de vida me envió Dios delante de vosotros. Y aquí encontramos el principio fundamental en cada aflicción. Preguntarle al Señor, ¿para qué es esta aflicción? Y no por qué esta aflicción. Muchos nos dedicamos y decimos, ¿y por qué a mí? Señor, si yo soy fiel y yo te adoro todos los días,
¿Y por qué a mí, Señor? Y este hombre que es un desastre, nunca viene una polilla sobre él. Esa oración un día se hizo en el templo. Dice Jesús que entraron dos hombres a orar. Y uno oraba así: Señor, yo no soy como esa gente que está allá afuera. Ellos no te adoran, no te alaban. Yo bendigo tu nombre. Yo doy, Señor, de todo lo que tú me das. Yo saco los diezmos y se los entrego a las pobres, ayudo a los pobres. Y aquel hombre terminó su oración pidiendo el favor del Señor, como hacemos todos nosotros diariamente. Y entró otro hombre al templo a orar. Y dice que no podía ni orar. Se daba golpes en el pecho. No podía, se sentía incómodo delante de la santidad de Dios. Y lo único que pudo decirle fue: Señor, perdóname. Perdona mi pecado, Señor. Y quizás salieron los dos del templo. Y después Jesús daba la enseñanza. Dice Jesús: ¿cuál de los dos ustedes creen que fue oído por Dios? ¿Aquel que se jactaba? ¿El que se creía muy santo, muy limpio? ¿O aquel que se vio que tenía una necesidad de Dios tremenda? Jesús decía: porque el que se ensalza será humillado, y el que se humille será exaltado. Siempre tenemos que decirle: Señor, ¿para qué? ¿Para qué ha venido esta tribulación a mi vida? ¿Cómo yo podré glorificarte, Señor, en esta tribulación, en esta aflicción? ¿Cómo yo puedo demostrarle a la gente que tú eres todopoderoso? ¿Cómo yo le voy a demostrar a la gente que yo te amo a ti incondicionalmente, Señor? Y el Espíritu Santo te dirá y hará contigo lo que tenga que hacer para que el nombre del Señor sea glorificado. El nombre de nuestro Señor será exaltado cada vez que pasemos por una tribulación. En la tribulación nuestra fe aumenta. Cuando tú ves que el Señor te abrió una puerta que estaba cerrada quizás por muchos años, y tú ves que esa puerta así se abre completamente, te da una alegría dentro del corazón, y eso te aumenta tu fe. Y dice: verdad que Dios está conmigo, verdad que el Señor me quiere, verdad que el Señor me ama. Ven, cuando tú pasas por el valle de sombra de muerte esa, y tú sales ileso al final del camino, aumenta tu fe. ¿No fue así lo que te pasó, Josefa, cuando pasaste el cáncer y viste que el Señor sanó tu cuerpo? Enseguida tú dijiste: el Señor, este es todopoderoso. Este es todopoderoso y no hay nada que sea imposible para Él. Daniel en el foso de los leones no le dijo al Señor: ¿por qué estoy en el foso de los leones, Señor? Él le dijo al rey: yo sé que mi Dios me puede librar aún de la boca de los leones. Y lo llevaron al foso de los leones. Y al otro día vino el rey corriendo y dijo: Daniel, Daniel, tu Dios te pudo librar. Y él le dijo: rey, vive para siempre, porque mi Dios cerró la boca de los leones
para que no me hicieran daño. Ven que el Señor no quitó la aflicción. Él tuvo que ir a donde estaban los leones, pero allí el Señor cerró la boca de los leones. Así pasa con nuestras vidas en cada tribulación. Si estamos glorificando el nombre del Señor, el Señor suple, el Señor sana, el Señor abre las puertas que están cerradas. El rey Ezequías, este hombre enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías y le dijo: organiza tu casa porque vas a morir. Le sentenció la muerte completamente. Él no se turbó. Dicen que se viró para la pared, parece en la misma cama, y oró a su Dios y le dijo: Señor, tú sabes cómo yo he sido contigo desde mi juventud. Tú has sido mi refugio toda mi vida. Y lloró amargamente. Dice la escritura que el profeta no había llegado al patio y Jehová le habló al profeta y le dijo: date media vuelta, vete otra vez para Ezequías y dile que yo escuché su oración y vi sus lágrimas, porque el Señor lo ve todo. Cada lágrima que sale de nuestros ojos, el Señor la ve. Y le dijo: dile que yo le concedo 15 años más de vida. Y cogió el profeta Isaías, mandó a que cogiera una masa de higo, la pusieran en la llaga aquella que yo me imagino que era un cáncer para aquellos tiempos, y la llaga se sanó, para la gloria y honra del Señor. Y aquí hay otro principio: aún en el borde de la muerte, una oración puede cambiar las cosas. Por eso el Señor dice: orad sin cesar. Cuando todo parece perdido, cuando parece que no hay solución, no dejes de orar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Y la aflicción que comienza a caminar, oro sin cesar. Y la aflicción acabando con mi vida, y orando sin cesar. Porque dice que aún ahí en el bordecito de la muerte, este hombre encontró misericordia de parte del Señor. El Salmo 40 dice así: pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi clamor ¿Qué pasó cuando le oyó el clamor? Dice que automáticamente le quitó la aflicción. ¿Cómo lo hizo? Dice que me hizo salir del pozo cenagoso. Un pozo cenagoso es un lugar que tú caes, es como una ciénaga que tiende a hundirte. Pero en esa desesperación él clamó al Señor y me hizo salir del pozo cenagoso y puso mis pies sobre roca para que no se hunda más. Me sacó del pantano y luego puso cántico en mi boca para que yo alabara su nombre. Y dice: verán muchos estos, mucha gente van a ver esto y temerán al nombre de Jehová. Y el ejemplo máximo de aflicción
fue nuestro Señor Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero. Un Dios todopoderoso que había venido a la tierra. Y dice que como cordero fue llevado al matadero. Le hicieron todas las aflicciones que nosotros ni nos imaginamos. Lo azotaron, lo escupieron, lo ultrajaron. Y dice que no abrió su boca. Él siguió directo al matadero. Y cuando llegó allí, hizo una oración maravillosa, diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Amén. Cuando estés en una aflicción, acuérdate de esa oración siempre. No termines de levantarte del lugar o de la cama donde tú estés sin decir esa frase. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Hay que decirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad. Me botaron del trabajo. Gracias, Señor. Hágase tu voluntad. Estoy enfermo. Señor, quiero que me sanes, pero hágase tu voluntad. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Jesús no pensó en él. En la cruz Jesús, ustedes saben en qué pensó. En los pecadores, en los que lo estaban matando. Él dijo: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. En el medio de la aflicción pudo orar por su adversario. Ese es un ejemplo de oración. Vamos a analizar al apóstol Pablo. Todos conocemos la historia de este hombre. Este hombre se le dio el ministerio a nosotros, a los gentiles. Apóstol, dice la Escritura que no era menor que los demás apóstoles, pero muchos comenzaron a decir que si era un impostor, que si los demás apóstoles eran mayores que él. Y él tuvo que dedicar una carta completa a esa iglesia en Corintios. Es la segunda carta de los Corintios. Esa carta está entrelazada en todos los problemas de aflicción que tuvo este hombre. Cómo él tuvo que defender su ministerio que Dios le había dado. Y comenzó la carta diciendo: bendito Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Quiere decir que ahora viene el Espíritu Santo y me consuela en el medio de la tribulación. Y me da palabra. Y yo en el medio de la tribulación digo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas me librará Jehová. Y salgo consolado de esa tribulación. Y llego a casa de un hermano y me encuentro que ese hermano tiene la misma tribulación por la que yo pasé. Y entonces yo me doy cuenta y digo: yo pasé por aquella tribulación porque el Señor me consoló. Y ahora quiere que yo consuele a este hermano.
Quiere decir que en la medida que el Espíritu Santo nos consuela en la tribulación, estamos nosotros preparados para consolar a otros en las tribulaciones. Pablo dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando la muerte de Jesús por todas partes, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, sabiendo que el que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros. Aunque este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Quiere decir que a la medida que yo participo en mis tribulaciones, estoy participando de la muerte de Cristo. Entonces mi cuerpo tiene que nacer ese hombre nuevo vivificado, vivificando siempre el nombre del Señor, dando gloria por su resurrección, dando gloria por su poder. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque por fe andamos y no por vista. Los hijos de Dios andan por fe, no es por vista. No tengo trabajo, pero el Señor me va a suplir uno mejor. No tengo novio, pero el Señor me va a buscar un buen muchacho. La fe es indispensable para lograr las cosas, porque por fe andamos y no por vista. El Señor le dará la novia que tú necesitas. Créalo. Recibe la promesa. En el capítulo 2 de Segunda de Crónicas dice así. En Segunda de Crónicas capítulo 11. Hace el apóstol una lista de sus tribulaciones. No sé si algún día tú has podido escribir tus tribulaciones, pero él dejó una lista ahí, yo la quería compartir con ustedes para que veamos qué cosa es una tribulación de verdad. Este no era un hombre cualquiera. Dice la Escritura que él mismo haciendo esta defensa dijo, yo no sé si en el espíritu o en el cuerpo, pero yo fui llevado por Dios al tercer cielo. Y vi cosas allí que yo no se las puedo ni explicar a ustedes. Fíjense eso. Ese hombre ponía las manos sobre los enfermos y se sanaban al momento. Liberaba a cientos de personas de demonios. Y ahora de pronto se te aparece este hombre y comienza a darte una lista de sus tribulaciones. Escuchamos cuáles fueron las tribulaciones de este apóstol. Trabajos abundantes, azotes sin número, estuve en cárceles, peligro de muerte, una vez apedreado, 3 naufragios, peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de su nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en desvelos, en hambre y sed.
Pero este hombre tan poderoso, lleno del Espíritu Santo, que donde quiera que llegaba, la gente temblaba oyendo hablar de la palabra del Señor. Y nos trae esta lista de necesidades y de aflicciones en muchos ayunos, en frío, en desnudez. En Damasco me colgaron en un canastro por una ventana porque el gobernador me perseguía. Tuvieron que bajarlo del muro. Desde la ciudad antes se rodeaban por un muro. Y los demás tuvieron que sacarlo por el muro para que no lo mataran porque lo querían matar. Y para como si fuera poco, dice, el Señor me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Tú no ves que tú tengas un mensajero de Satanás al lado el día entero. Ese debe molestar bastante. Un mensajerito de eso, el diablo debe ser candela el día entero. Para que no me enaltezca, el cual he rogado para que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese es el Dios que nosotros adoramos. A veces vas a tener una cosa y la vas a tener la vida entera. Porque ese es el aguijón que tiene Dios para decirte a ti que Él es más poderoso que tú. Porque hay gente que se enaltecen tanto que se creen más poderosos que Dios. Y algunos llegan a creerse Dios. Aquí en Miami hubo uno que creó una iglesia muy grande y tenía muchos seguidores. Y se enalteció tanto que él decía que él era Jesucristo. Así somos los hombres. Los hombres llegamos a irnos de tanto rosca así. Y él decía que él era Jesucristo y los seguidores creían que él era Jesús. Y le daban todo el dinero, todas las joyas, todas las cosas a él. Porque él le decía a ellos, yo soy Jesús. Y en Miami le hicieron juicio al hombre. Lo llevaron a los tribunales. Y él decía, yo no he hecho nada malo. Ellos me dan las cosas, yo no se las quito. Yo soy Jesús en la tierra. Porque él se llamaba Jesús de Miranda. Jesús de Miranda se llamaba este pastor. Y de pronto vino un cáncer sobre él. Y el cáncer en poco tiempo destruyó su cuerpo. Y se acabó el hombre que decía que era Jesús. Por eso a veces Dios nos da un aguijón, un mensajero de Satanás para que no nos enaltezcamos tanto. Podemos resumir diciendo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dice el libro de Romanos 8:28, y recuerden, escucha lo que dice el Espíritu Santo, y recuerden que todo lo que obra, todo lo que nos pasa, toda tribulación que venga, obra para bien. Todo lo que te pasa en la vida obra para bien. Si tú fuiste llamado por Dios, espera en el Señor y Él hará. Amén. Que la paz de Dios sea sobre ustedes en cada tribulación. Amén. Vamos a ver qué nos traen los niños. Pero ser hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engaños a nosotros mismos. Lo que esto se trata es, cuando tú escuchas la palabra de Dios, lo tienes que hacer porque siempre está correcto. Lo que significa para mí es que aunque tú escuches la palabra de Dios y tú crees que estás salvo nada más escuchándola, tú te estás mintiendo tú mismo, porque para estar salvo también tienes que hacer lo que dice la palabra. Amén. Dios lo bendiga. Vamos a orar por él. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a despedir el tiempo. Qué bueno que los niños desde chiquitos sepan que no es decir soy cristiano, sino es que hay que cumplir la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor que yo tengo que hacer? ¿Y qué yo estoy haciendo? Amén. ¿Qué dice, niño? Repítalo otra vez. Con tus palabras. Que solamente por escuchar la palabra tienes que hacerlo porque siempre está correcto. Amén. Hay que cumplir la palabra porque la palabra es la que está correcta. No es lo que yo pienso, es la palabra del Señor. Amén. Señor, bendecimos a estos niños. Gracias porque ellos van aprendiendo a andar contigo. Te ruego que el temor tuyo sea su bandera y que tú estés presto a sus oraciones siempre y que ellos en el nombre de Jesucristo puedan hacer grandes señales y milagros. Así bendecimos a cada hermano que ha venido en esta mañana. Yo te ruego, Señor, por si hay alguno entre nosotros que tenga hoy una aflicción. Señor, te ruego que escuches su oración, que entiendas tu misericordia que es nueva cada mañana sobre ellos y pueda ser tú oportuno, Señor, en su socorro. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a los que están y los que no están, donde quiera que estén. Te ruego que los bendigas, Señor, y que los ayudes a pasar cada tribulación, glorificando tu nombre siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que tengan una buena semana.